Bienvenidos a Profecía Final, Historias de Reddit. Comencemos. Mi esposa y yo comenzamos un matrimonio abierto a petición de ella, pero ahora quiere cerrarlo nuevamente. Mi esposa y yo tenemos 15 años casados y tenemos 2 hijos, una niña de 14 años y un niño de 12. Hace aproximadamente 1 año y medio, mi esposa me planteó la idea de un matrimonio abierto. Me dijo que estaba aburrida con la monotonía entre nosotros y que quería experimentar más. Yo estaba completamente en contra, porque creo firmemente que el matrimonio debe ser entre 2 personas. Cuando nos casamos, yo ya había tenido 5 parejas previas, pero mi esposa solo había estado conmigo. Ella dejó claro que, o aceptábamos abrir el matrimonio, o estaba lista para pedir el divorcio. Ninguno de los dos quería eso, así que accedí, pero bajo ciertas condiciones. Nadie traería parejas a casa. No hablaríamos de nuestras parejas sexuales. Los niños y la familia no debían enterarse. Todas las parejas debían hacerse pruebas médicas de ETS. Nadie debía involucrarse con personas conocidas por ambos. Yo tenía una fuerte sospecha de que mi esposa ya tenía a alguien en mente, lo cual se confirmó cuando, 24 horas después de nuestro acuerdo, salió y no volvió hasta las 4 de la mañana. Fue difícil para mí aceptarlo. No estaba de acuerdo con la idea, pero estaba dispuesto a intentarlo si eso significaba salvar nuestro matrimonio, aunque ahora me doy cuenta de que fui un tonto. En mayo del año pasado conocí a esta chica Amber. Nuestras hijas están en la banda escolar juntas. Amber es divorciada y no está interesada en casarse de nuevo, pero como todos, tiene sus necesidades. Unos meses después de abrir el matrimonio, empecé a salir con ella. Al principio, me sentía como si estuviera traicionando a mi esposa, pero con el tiempo lo vi como una relación sin compromisos, algo que ninguno de los dos quería que se convirtiera en algo serio. Esto hizo que comenzara a aceptar la idea de que mi esposa y yo podíamos satisfacer nuestras necesidades dentro y fuera del matrimonio. De hecho, nuestra vida amorosa mejoró mucho y éramos más felices. Mi esposa y su pareja dejaron de verse en abril debido a problemas causados por la pandemia de COVID. Por lo que entendí, aunque este hombre estaba en un matrimonio abierto, lo hacía a escondidas de su esposa, a quien nunca le propuso abrir su relación. De hecho, su esposa no sabía nada de lo que él estaba haciendo, lo que complicaba aún más sus encuentros. En mayo, ayudamos a organizar un concierto en línea a través de Zoom para los niños de la banda, donde mi esposa conoció a Amber por primera vez. Parece que Amber había sido abierta sobre nuestra relación con algunas madres, y eso llegó a oídos de mi esposa. Mi esposa me informó que, dado que ambos conocíamos a Amber, debía terminar la relación con Amber. Yo me negué, argumentando que no había roto las reglas que habíamos establecido, ya que ninguna de las dos se conocía antes. El último mes, mi esposa me ha dicho varias veces que se siente incómoda con mi relación con Amber y que debo terminarla. Es importante señalar que ella estuvo perfectamente bien con su propia relación mientras duró. Este fin de semana, me dijo que quería cerrar nuevamente nuestro matrimonio. Le respondí que estaba dispuesto, pero bajo 2 condiciones. Que aceptara que nadie más podría exigir el divorcio por capricho. Que firmara un documento renunciando al apoyo conyugal en caso de divorcio. Ella se negó rotundamente y se alteró. Mi esposa no ha trabajado desde que nos casamos y es ama de casa. Ella me dijo que yo podría seguir viéndola a Amber y, al final, dejarla a ella sin nada. Le propuse incluir cláusulas que anularan el acuerdo en caso de situaciones específicas como infidelidad por mi parte. Ella me dijo, sin dudar, que no estaba abierta a discusión, que no iba a seguir siendo engañada y mucho menos dejarme todo cuando decidiera dejarla por Amber. Le recordé que la idea del matrimonio abierto fue suya y que solo acepté para no perder nuestro matrimonio. Ella respondió que si no cerramos el matrimonio, entonces nuestra relación podría terminar. Le dije que no toleraría amenazas de divorcio cada vez que no obtuviera lo que quería. Dijo que estaba siendo dramático y que necesitábamos enfocarnos en nosotros. ¿Debería ceder sin estipulaciones? Sé que mi relación con Amber no tiene futuro, ya que ambos acordamos que es algo puramente físico, pero aunque defiendo mi posición, siento que estoy destruyendo mi matrimonio por algo sin salida. Al mismo tiempo, no creo que este conflicto sea realmente sobre Amber. Actualización. Entonces, basándome en lo que algunos de ustedes dijeron en los comentarios y mensajes privados aquí en mi publicación,
Esta mañana llamé a Amber para recordarle que debíamos mantener las cosas discretas. Le pregunté con quién había compartido detalles sobre nuestra relación. Ella negó haberlo hecho, y no sentí que estuviera mintiendo. Entonces revisé el historial de ubicaciones de Google de mi esposa y descubrí que me había seguido hasta la casa de Amber en abril. Después de rastrearme, se presentó deliberadamente a Amber con la intención de causar un conflicto. Al principio, pensé que mi esposa realmente quería involucrarse con los padres de la banda escolar, pero no era así. Solo quería sabotear mi relación con Amber. Honestamente, no sé qué hacer en este punto. Comentarios relevantes. Anónimo. OP, ¿tu esposa todavía quiere cerrar el matrimonio o ya no está dispuesta a hacerlo? OP comentario. Le pregunté a mi esposa si estaría dispuesta a comprometerse a mantener el matrimonio cerrado una vez que lo cerráramos, y también si renunciaría al apoyo conyugal en caso de divorcio. Incluso le propuse que renunciara a ese apoyo solo en situaciones específicas, como si ella fuera infiel o si yo me negara a reabrir el matrimonio en el futuro. Ella se negó a discutirlo. No quiero estar en una situación en la que, dentro de 6 meses, encuentre a alguien más o su pareja actual quiera regresar y que ella me amenace nuevamente con el divorcio si no acepto reabrir el matrimonio. No tengo intención de perjudicarla económicamente, pero quería asegurarme de que esto no se repitiera. Ella dejó claro que no estaba dispuesta a asumir ese compromiso. Anónimo. ¿Cómo conociste a Amber? OP comentario. Conocí a Amber a través de los padres de la banda escolar. Nuestras hijas no son cercanas, solo están en la misma banda. Mi esposa no tenía ningún interés en la banda ni estaba involucrada con ella. Sin embargo, durante la cuarentena, empezó a buscar actividades y decidió ayudar con los eventos de la banda. En ese momento, debí haber sido claro y decirle, no puedes involucrarte porque mi pareja externa es una madre de la banda, y no quiero que formes parte de este círculo. Ella estaba en mi círculo, no en el de mi esposa. Ella no tuvo nada que ver con la banda hasta mayo. Un año después de que mi relación con Amber ya había comenzado. Actualización final. El último mes ha sido extremadamente difícil. Confronté a mi esposa sobre haberme seguido. Primero lo negó, pero luego mencioné su historial de ubicaciones. Intentó desviar la atención diciendo que invadí su privacidad, pero no caí en la trampa. Finalmente admitió que no le gustaba que yo tuviera a alguien externo mientras ella no tenía a nadie. También confesó que le molestaba que Amber, una madre de la escuela, viviera tan cerca de nuestra casa. Acordé terminar mi relación con Amber si ella aceptaba comprometerse a hacer terapia, cerrar el matrimonio definitivamente y buscar un empleo para ayudar con los gastos del hogar. Ella respondió que era ama de casa, a lo que le dije que podríamos revisar esa situación después de la pandemia, pero que una vez las cosas se normalizaran, no podría simplemente quedarse en casa. Asistimos a algunas sesiones de terapia y al principio parecían ir bien. El terapeuta la confrontó sobre por qué sintió la necesidad de seguirme y sobre lo que realmente buscaba fuera del matrimonio. Esto sacó a relucir muchos pensamientos que tenía en mente. Pero las cosas se complicaron. Mi esposa admitió que su pareja externa era un exnovio del instituto. Habían terminado antes de que pasara algo serio, pero se reconectaron. Me confesó que lamentaba no haber llevado esa relación hasta el final en su momento y decidió cumplir ese deseo ahora. Me enfurecí. Le dije que, si elegir a una madre de la escuela era demasiado cerca de casa, elegir a un exnovio casado era absolutamente inaceptable. Estaba tan molesto que me fui a un hotel por unos días para calmarme y no dejar que nuestros hijos me vieran en ese estado. Al regresar, noté que mi hija estaba inusualmente fría conmigo, incluso para ser una adolescente de 14 años. Cuando le pregunté qué pasaba, me acusó de haber engañado a su madre con una madre de la banda. Le pregunté de dónde había sacado eso. Al principio no quería decírmelo, diciendo que no importaba, pero finalmente admitió que su madre le había dicho que yo estaba en casa de mi novia después de que me fui. Respiré profundo, conté hasta 10 y le expliqué que eso no era cierto. Le mostré el recibo del hotel y le aseguré que solo había salido para calmarnos. Mi hija lloró mucho, y le prometí que la amaba y siempre estaría ahí para ella. Aunque estaba ardiendo por dentro, logré mantener la calma. Sin embargo, estaba furioso con mi esposa.
Fui a Facebook, encontré a la esposa del exnovio y le envié un mensaje explicándole que su esposo había tenido un romance con mi esposa durante 1 año y medio. Yo me ofrecí a proporcionarle cualquier prueba que necesitara. Ella me agradeció mucho y me dijo que ya sospechaba algo. Más tarde, mi esposa vino furiosa, gritando que había roto la regla confidencialidad de nuestra terapia y arruinado la vida de su amante. Le pregunté qué pensaba ella que lograría al decirle a nuestra hija que yo tenía una novia. Ella lo negó, diciendo que solo le había contado que yo estaba fuera unos días. Esto pasó el jueves pasado. Desde entonces, no hemos hablado. Tenemos otra sesión de terapia programada para mañana, pero no sé si vale la pena ir. Sigo atrapándola en mentiras, y no creo que pueda confiar en ella de nuevo. Sé que pedir el divorcio es lo más sensato en este punto, pero me siento culpable por no haber podido salvar nuestro matrimonio. Aunque sé hacia dónde se dirige todo esto, no deja de doler. Si te ha gustado el video, coméntalo y compártelo. También estarías ayudando si te suscribes y activas la campanita de notificaciones. Tu apoyo ayuda a que este canal siga creciendo. Muchas gracias amigos por todo el apoyo. Nos vemos en el próximo video.